que ya implican para la actividad política un desafío muy importante. En relación con las normas morales, sabemos por estudios psicológicos, por estudios sociales, por estudios históricos, que nosotros como seres humanos desarrollamos, salvo que tengamos algún problema fisiológico o mental severo, una conciencia en relación con nuestro actuar. Y esto se expresa básicamente en la idea de que sabemos y somos socializados de esta manera, en la idea de que hay conductas que son correctas y conductas que son incorrectas. Esas cuestiones de las conductas correctas o incorrectas nos llevan a otro tipo de juicios. Juicios que apuntan, por ejemplo, a la idea de que tal conducta es una conducta moral o una conducta inmoral, o es justa o es injusta. Y aquí el juicio de reproche, de acuerdo a cómo nos comportemos, viene asociado al fenómeno de la conciencia. Nuestra conciencia nos representa cuando nos apartamos de los parámetros morales de un reproche moral. Un reproche moral. Ahora, el fenómeno de la moral, de este fenómeno que nos lleva a ser capaces de distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo moral de lo inmoral, o incluso vamos a introducir más adelante, la noción de lo amoral, opera de una manera en que no solo se expresa en el plano individual, no solo hay una moral individual, sino que hay una moral colectiva. Los grupos humanos desarrollan también conceptos de lo bueno, lo adecuado, lo justo, lo correcto en el plano social. Hay una conciencia social respecto de estos parámetros. Y por lo tanto, también si nuestro comportamiento se aparta de lo que es lo justo, lo correcto, lo bueno, lo adecuado, vamos a tener un reproche social del grupo. La conciencia social de la comunidad va a expresarse de manera muy manifiesta y probablemente si esos atentados en contra de los conceptos sociales, morales que están establecidos por lo que denomina la doctrina la moral positiva de un grupo, probablemente los juicios de reproche van a ser no solo juicios de reproche severos en el plano moral, sino que probablemente van a ser juicios de reproche que van a expresarse también en el campo de lo jurídico. Pero ya vamos a avanzar hacia eso. Entonces, lo primero que hay que distinguir en este plano es la cuestión relacionada con el punto de que hay tanto una moral individual como una moral de carácter colectivo. Ahora bien, voy a introducir a continuación la ética. Muchas veces la palabra ética se utiliza como sinónimo de la expresión moral. Sin embargo, aquí en clases vamos a utilizar la expresión ética en su sentido más preciso, más acotado. Vamos a decir que la ética es la parte de la filosofía que estudia precisamente el fenómeno moral. El fenómeno moral. En consecuencia, vamos a distinguir aquí en clase entre moral y ética. Ética como la parte de la filosofía que estudia el fenómeno moral. A veces la palabra moral, y ya voy a dar la palabra a don Matías, se puede usar como un sustantivo o muchas veces nos vamos a encontrar utilizada la palabra moral en su sentido adjetivo.
para calificar una determinada conducta. Puede aparecer en los discursos como un sustantivo o como un adjetivo. ¿Ya? Ahora bien, la moral, como se ha estudiado en la historia, en la sociología, en la psicología, para parte de los estudiosos de esta materia, da origen la reflexión del proceso moral a distintos tipos de morales. Si ustedes miran la historia, van a ver que han habido distintos parámetros que se han transformado en doctrinas morales. ¿Qué quiere decir eso? Que ha habido un grupo de pensadores y de seguidores de esos pensadores que han definido, cuando se enfrentan al problema de qué es lo correcto, qué es lo adecuado, se enfrentan al problema de definir qué es lo correcto, lo adecuado, lo bueno. Y muchas veces hay discrepancias entre ellos. Y para resolver o contestar esa pregunta, aparecen distintas doctrinas morales. ¿Cómo vamos a distinguir lo bueno, lo malo, lo injusto de lo justo? Bueno, algunos autores van a decir, vamos a utilizar este parámetro o este criterio. Otros van a definir otros criterios morales. Y eso va a dar lugar a un tercer fenómeno que estoy colocando aquí sobre la mesa para la discusión y el estudio y la reflexión, que es la presencia de doctrinas morales. O sea, no solo tenemos la moral, que la podemos usar en su sentido sustantivo o adjetivo, no solo tenemos una reflexión sobre la moral, que es la que realiza la ética, o sea, parte de la filosofía que estudia la moral, sino que nos vamos a encontrar en este ámbito con doctrinas morales que van a introducir distintos criterios para definir lo bueno, lo adecuado, tanto en el plano de lo individual como en el plano de lo colectivo. ¿Ya? Les voy a mencionar una de esas doctrinas morales, por poner un ejemplo para que nos vayamos ubicando en el uso del lenguaje, es el utilitarismo. Ese es un tipo de doctrina moral que cuando se enfrenta al problema de lo bueno y de lo malo, va a utilizar un criterio. ¿Cuál es el criterio del utilitarismo? El mayor bien para el mayor número. El mayor bien para el mayor número. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tengo que tomar una decisión, tengo que sopesar qué es lo que produce el mayor bien para el mayor número. Tengo que tomar una decisión de carácter colectivo que involucra el uso de conceptos como la idea de lo bueno, lo justo y lo adecuado, y tengo que resolver, en este caso, ¿cuál es lo justo o lo adecuado? Bueno, vamos a seguir el número, lo que beneficia el mayor número de individuos de la sociedad. Hay otras doctrinas que son que se refieren a ideas como el consensualismo, hay otras ideas que definen, y ahí empiezan las disputas entre las doctrinas morales. Hay algunas que creen que las doctrinas morales van evolucionando, que es solo un producto del contexto social o cultural de una comunidad, y hay otras doctrinas morales que plantean de que hay una moral objetiva, que independientemente del lugar o de la época en que yo viva, hay ciertos criterios de lo justo, lo adecuado, lo bueno que rige para todos los individuos. ¿Vale? Hecha esta pequeña introducción, don Matías, usted me había levantado la mano. Sí, profesor, es que tengo una duda con la diferencia de las normas de trato social a las normas morales. ¿Qué es Sí. la diferencia o qué las hace que sean una clasificación distinta? Porque al final, las normas de trato social yo las veo así como una división un poquito más vaga de lo que es la moral. No sé si, o sea, podría estar incluido ahí o qué hace que sea tan distinto para poder diferenciar en otro punto. A eso me Sí. refiero. Lo que ocurre es que hay las normas de trato social son ciertas prácticas de convivencia básica,
que dan ciertas señales al grupo de que aquí está permitido determinados comportamientos que dan certeza, claridad, y van creando lazos de confianza entre los individuos. Mira, no ando armado, por ejemplo, no ando armado, te doy mi mano, ¿no? Te paso la mano, ¿no? O tenemos una cierta cercanía, ¿no? No somos dos desconocidos. Por ejemplo, si yo tengo una amistad con alguien, tendré la libertad para acercarme, darle un abrazo y darle un beso. Pero cuando voy recién conociendo a alguien, por norma de trato social, uno, bueno, mantiene cierto comportamiento hasta que tengo un mayor grado de confianza y ahí está como permitido otros gestos de uso de trato social. Esas normas de trato social son de convivencia básica, mínima. Esas normas de convivencia básica o mínima son las que permiten la convivencia de una manera relativamente con cierta certeza y cierta tranquilidad. En cambio, las normas de carácter moral apuntan a cuestiones profundas, a decisiones profundas sobre lo que consideramos lo bueno, lo justo, lo correcto, lo adecuado. Pero de manera profunda afectan a valores esenciales de mi vida personal y de mi vida colectiva. Claro, yo podría decir, las normas de trato social, en alguna medida, como decías tú, también expresan algún tipo de norma moral. Sí, uno podría entrar a hilar fino y decir, bueno, esto esconde el respeto, este tipo de conducta de trato social responde al respeto del principio de la dignidad humana. Entonces por eso utilizo. Pero evidentemente las normas de trato social se mantienen a un cierto nivel que no adquieren el peso y la profundidad de las normas morales. No sé si te contesté, Matías, ¿vale? Sí, perfecto. Okay. Bueno, voy a seguir con el discurso respecto de las doctrinas morales, porque ustedes están viendo que estos temas acerca de lo justo, lo adecuado, lo correcto en el plano de la vida tanto individual como de la vida colectiva da origen a doctrinas morales. Esas doctrinas morales pretenden orientar nuestro comportamiento como personas y también como sociedad para, de una determinada manera. Y como la sociedad tiene que tomar decisiones sobre asuntos de interés colectivo, es decir, se enfrenta a cuestiones de carácter político, pues bueno, obviamente van a surgir cuestiones de orden moral también que se van a empezar a entrelazar con decisiones de carácter político, Y tanto en el plano individual, cuando miramos ciertas decisiones de carácter político desde mi perspectiva de lo que es moralmente correcto o bueno, yo voy a poder emitir un juicio de valor respecto de una determinada conducta política. O como cuerpo social hemos definido que la moral que nos rige, los valores que consideramos positivos, adecuados, supone un determinado comportamiento y por lo tanto vamos a enjuiciar el comportamiento político de quienes nos dirigen o quienes toman las decisiones para examinar si se ajustan a la moral o no, a la moral social dominante. Aquí la moral social dominante, la que impera en una sociedad, la vamos a denominar moral positiva, esa moral positiva, la que impera. Y bueno, como ustedes pueden ver, si yo estoy discutiendo acerca de lo bueno, lo correcto, lo adecuado, eso también va a impactar respecto de las conductas, ya sean acciones u omisiones que se producen en el campo de lo político. Y en consecuencia,
la moral como un orden de normas, de reglas, ¿ah? De reglas, obviamente va a entrar en relación con el fenómeno político. A veces, para confirmar una determinada conducta política, era lo que, se escucharán frases como, era lo que había que hacer, era lo que correspondía hacer, porque moralmente eso era lo correcto. A propósito de esto, cuando hay afirmaciones que se hacen en política, hay, por ejemplo, afirmaciones en que las personas reconocen errores. Ah, no, yo debí haber hecho esto y no lo hice. ¿Ah? ¿Qué está haciendo en esa declaración? Está reconociendo que la conducta que efectuó probablemente se podría haber hecho de otra manera o de una forma que hubiera sido moralmente más correcta. ¿Ah? Y ustedes van a escuchar frases que se utilizan en estos días: asumo mi responsabilidad sobre ese asunto. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Se está diciendo, política y moralmente yo debía haberme comportado de una determinada manera, no lo hice, asumo mi responsabilidad. ¿Qué le está diciendo un dirigente al grupo político? Sí, aquí no seguimos el camino correcto. El camino correcto era haber hecho algo distinto. ¿Qué está introduciendo? Un juicio moral, un juicio moral sobre ese comportamiento. Y por lo tanto, no es para nada extraño que al poco de andar en el campo de la política se empiecen a producir estas relaciones entre moral y política, y por lo tanto los grupos humanos tengan que identificar algún procedimiento o algunos mecanismos, podríamos decir así, para relacionar política y moral, política y moral. De tal manera que después, tanto en el plano de lo individual como en el plano de lo colectivo, van a escuchar expresiones ustedes del tipo: esta conducta era completamente inmoral a seguir. Y no solo en el plano nacional, ustedes lo podrán ver en fenómenos políticos nacionales, sino, como es fácil de observar, en el plano internacional. En el plano internacional de la política internacional también hay parámetros que las distintas naciones definen como qué es lo moralmente correcto, y ahí hay tensiones como nos percibimos permanentemente. Ahora bien, entrando un poquito más en detalle en esta cuestión de la relación entre política y moral, se han elaborado, y voy a presentar a continuación una cuestión importante, 4 maneras, vamos a definirlas así, 4 maneras de explicar la relación entre política y moral. 4 maneras de explicar la relación entre política y moral. Esto es importante. Estas 4 maneras son 4 doctrinas que pretenden simplificar esta a veces tensión que se va produciendo entre política y moral. Hay un conjunto de reglas morales y hay un conjunto de acciones que se realizan en el campo de la política. ¿Cómo podemos interrelacionarlas? ¿Cómo podemos evaluarlas? ¿Cómo podemos vincularlas? ¿Es posible ese vínculo entre política y moral? Ese vínculo entre política y moral. Probablemente ya muchos de ustedes se habrán visto que es una cuestión difícil, o alcanzan a percibir con toda claridad, que muchas veces esa relación entre la moral y la política, me estoy refiriendo a la moral social y la política, es una relación que está llena de tensiones, y muchas veces, tanto en el plano individual como en el plano colectivo,
frente a determinadas conductas políticas, nosotros tenemos una sensación, un sabor amargo de boca, porque hay un juicio individual o colectivo de reproche respecto de la moral, ¿ah? De la moral o de la moralidad de determinadas decisiones. ¿Cuáles son estas 4 doctrinas? Voy a ir más lento en esto porque me interesa que les quede claro. 4 doctrinas. Hay una doctrina, la primera, que se llama realismo político. Realismo político, ¿vale? El realismo político tiene un autor, no es el único, pero un autor muy destacado que vamos a estudiar más adelante con mayor detalle, que es Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo. Realismo político. Nicolás Maquiavelo. Una breve noticia: Nicolás Maquiavelo es un pensador italiano, como ustedes saben, un político italiano del Renacimiento italiano en la ciudad de Florencia. Era un hombre dedicado al estudio, un historiador, le interesaba mucho la historia romana, también la filosofía, pero que desarrolló cargos políticos importantes en la ciudad de Florencia en el Renacimiento. Bueno, escribió un libro muy influyente hasta el día de hoy, que es El Príncipe. El Príncipe es el título de esta obra a la cual me estoy refiriendo, de Nicolás Maquiavelo. El Príncipe. Con El Príncipe, Maquiavelo dio un primer impulso muy importante a lo que hoy día se conoce como la ciencia política. Maquiavelo le interesaba, podríamos decir así, describir el fenómeno político y no tanto hacer una reflexión de cómo debería ser el fenómeno político. Bueno, esta obra que escribe tiene un gran impacto, como yo les indicaba, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Nicolás Maquiavelo, de manera muy evidente, nos vino a decir lo siguiente: política y moral son incompatibles. Son incompatibles. Quien se introduce en el campo de la política debe seguir las reglas de la política. Las reglas de la política. Y si las reglas de la política, las exigencias de la política, ¿cuáles son estas exigencias? Alcanzar el poder político o conservarlo, bueno, debo seguir las reglas que me permiten alcanzar o conservar el poder político. Si me tengo que saltar la moral, bien hecho. ¿Ah? El político va a hacer un uso instrumental, meramente instrumental de la moral, ¿ah? Porque su verdadero objetivo es conservar y alcanzar el poder político. ¿Ah? Esta posición supone, voy a usar una metáfora, que estamos entre dos sustancias, podríamos decirlo así, completamente incompatibles, así como el agua y el aceite. ¿Ah? La política es el agua, el aceite la moral. Si tú tratas de mezclarlo, no se va a lograr. No se va a lograr. ¿Ah? Y en última instancia, el político lo que tiene que hacer, el príncipe en el caso de Maquiavelo, lo que tiene que hacer para alcanzar o conservar el poder, es seguir las reglas de la política y no de la moral. De allí viene una frase que se le atribuye a Maquiavelo, que ustedes la conocen o la han escuchado alguna vez, que dice algo así como:
el fin justifica los medios. ¿Ah? ¿Ah? O sea, prácticamente cualquier medio está permitido, incluso si es inmoral, para alcanzar el fin político. Y lo que dijo Maquiavelo es que es lo siguiente: a lo largo de mi vida he conocido a muchos príncipes, reyes, que hablan de la moral en el discurso público, dice él en el discurso, ¿ah? Pero hacen todo lo contrario a lo que dice la moral, porque su objetivo es, ¿ah?, alcanzar o conservar el poder político. ¿Ah? Me gustaría que fuera de otra manera, a lo mejor estaba pensando Maquiavelo, pero si queremos entender la política, tenemos que entender que la política se rige por reglas distintas de la moral. ¿Ah? Y que los políticos hacen uso instrumental de la moral para conseguir sus objetivos políticos. Obviamente ningún político va a ir por la vida diciendo que es un inmoral y que le importa nada la moral y que por lo tanto no van a seguir las reglas morales. No, probablemente algunos de ellos harán encendidos discursos morales y se van a presentar como los sujetos moralmente más correctos. Pero no se pierdan, dice Maquiavelo, eso es un discurso. ¿Ah? Lo que les interesa es alcanzar y conservar el poder. Y por lo tanto, tú, príncipe que te quieres dedicar a la política, tienes que tener claro esto. Política y moral son incompatibles. La moral está al servicio de tus objetivos políticos. ¿Ah? De ahí viene el adjetivo maquiavélico, porque claro, a veces observamos determinados comportamientos que uno dice, bueno, este es un comportamiento maquiavélico. Hay que salvar un poco la imagen de Maquiavelo, como que él promovía esto. No, él estaba tratando de describir lo que él vio. ¿Me explico? Lo que él observó del comportamiento de los príncipes, y cuando le escribe a Lorenzo de Medici su famosa obra, El Príncipe, lo que le está diciendo, mire, esto es lo que yo he observado. Esto es cómo funciona realmente el ejercicio del poder político. Sigue estas reglas, no estas otras. Primera doctrina, realismo político. ¿Vale? ¿Claro? Bien. Segunda doctrina, que la vamos a calificar como anarquismo radical. Anarquismo radical. ¿Qué es lo que nos viene a decir el anarquismo radical? Algo parecido en parte a lo que decía Maquiavelo. ¿En qué se parece? En que política y moral son incompatibles. ¿Ah? Son incompatibles. En eso comparte el criterio de Maquiavelo, el anarquismo radical. El anarquismo radical va a decir lo siguiente: todos los males vienen, los males sociales, los que nos afectan como grupo humano, vienen del fenómeno de que hay unos gobernantes que ejercen la política y que ese ejercicio de la política por parte de esos gobernantes y del aparato que desarrollan para eso, que es el Estado, es el origen del mal. ¿Ah? El mal está en el hecho de que haya gobierno, de que haya Estado, porque de ahí vienen todas las formas de esclavitud y somos sometidos a controles y a otras formas de dominación. La palabra anarquía pretende defender la idea de que no debemos tener gobiernos. Es una expresión griega. ¿Ah? Anarquía. ¿Ah? No hay. Quía es gobierno. Ustedes esa palabra la vamos a ver después aparecer en nuestro lenguaje como monarquía, el gobierno de uno. Quía, gobierno. ¿Ya? Anarquía
ojalá no tengamos gobiernos, no tengamos Estado, no tengamos ninguno de los instrumentos de dominación que surgen de los gobiernos. Y la política y todo lo que ello asocia viene de ese fenómeno. Y en la medida en que se expande ese fenómeno de la política, lo que decae es la moral. La moral. Y nuestros verdaderos intereses quedan sometidos, dicen, a los intereses de la política. Y por lo tanto, al igual que Maquiavelo, pero desde otra mirada, nos dicen lo siguiente: política y moral son incompatibles. Y si yo tengo que escoger por algo, debo seguir los principios de la moral y tratar de alejarme de la actividad política o de eliminar todos los instrumentos de dominación política que aparecen asociados al Estado. El Estado es el principal como enemigo porque viene de ahí, ¿ya? Segunda escuela, entonces, la del anarquismo radical. Anarquismo radical, muy contrario. Ambos conceptos son incompatibles, no los podemos convivir. Tercera escuela o doctrina en esta materia de la relación entre política y moral. ¿Cuál es esta tercera escuela? La tercera escuela, representada por ciertas corrientes filosóficas, que ya voy a mencionar, se plantean este mismo problema y dicen lo siguiente: entre política y moral hay una relación, y es una relación permanente, y los seres humanos no pueden escoger la política y abandonar la moral, y no pueden escoger la moral y abandonar la política, porque ambos fenómenos son característicos del ser humano. Somos seres que tenemos conciencia de lo correcto, lo justo, lo adecuado en un orden social, y además que tenemos que tomar decisiones políticas. Entonces, no podemos huir hacia la política o hacia la moral, sino que permanentemente tenemos que estar tomando decisiones que nos enfrentan a esta tensión entre política y moral. Esta tercera escuela, representada, por ejemplo, por autores existencialistas, la filosofía del existencialismo, menciono a un autor francés, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, ¿qué nos vienen a decir en esta relación entre política y moral? Que es una relación trágica. 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 La palabra trágica es importante aquí. ¿Por qué? Voy a decirlo de manera muy simple. Esto es más complejo, lo podemos discutir, porque ¿qué dirá un autor como Sartre, y que es un pensador, pero además es un gran escritor de novelas y obras de teatro? Nos viene a decir lo siguiente: muchas veces, cuando queremos hacer el bien político, terminamos haciendo el mal moral. Y muchas veces, cuando queremos hacer el bien moral, terminamos haciendo el mal político. ¿Ya? Y eso es así. La vida nos lleva a estos dilemas. Y no podemos ir simplemente por la vida diciendo, no, escojo la política y me olvido de la moral, o escojo la moral y me olvido de la política. No, la vida de los seres humanos, hombres y mujeres, se van a ver enfrentados, y en algunas ocasiones importantes, a él le tocó vivir toda la experiencia de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado, en que con el fin de conseguir ciertos bienes políticos, se tenía que hacer algunas acciones de carácter inmoral, que eran cuestionables de carácter moral. Por ejemplo, estamos en una guerra. Hay un objetivo, digamos, me agreden desde otra nación. Yo me tengo que defender, y producto de esa guerra yo
desarrollo acciones bélicas, acciones bélicas, para poner término a esa agresión. Pero esas acciones bélicas muchas veces no solo afectan a objetivos militares, sino que a objetivos de ciudadanos. Entonces a lo mejor dejó caer una bomba atómica en una ciudad, Nagasaki y Hiroshima, como ustedes muy bien saben, y que fueron hasta el día de hoy, las vemos como situaciones trágicas, por decirlo suave, trágicas. Eh, entonces empieza la lucha de las doctrinas morales, decía, bueno, fue lo que había que hacer para terminar antes con esta guerra, que si no se hubiera un tipo de argumento, no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con ellos, pero que hubo que lanzar para terminar con la guerra y obtener que el bando adversario se rinda. Y así evitamos la muerte de muchas más gentes. Entonces, ¿qué diría un autor como Sartre en esta tercera escuela? ¿Ven? La relación entre política y moral es trágica porque a veces queriendo hacer el bien político termino haciendo el mal moral. O de repente en una situación de esta me comporto como un caballero moralmente correcto, pero resulta que mi adversario no sigue ninguna regla moral y terminamos todos derrotados y esclavizados y nos transformamos en súbditos subyugados por el otro. Sí, mi comportamiento fue correcto, moral, perfecto, pero el objetivo político lo perdí. Entonces, autores como Sartre nos vienen a decir la ilusión de las otras dos escuelas, pretender separar política y moral, no se puede. Estamos arrojados a la vida, nuestra existencia nos va a enfrentar a la política y la moral, y muchas veces nos vamos a enfrentar con una situación de carácter trágico. Don Gonzalo Gella, tiene la palabra. Gracias, profe. No, le quería pedir si podía repetir el nombre de la tercera escuela, que creo que no lo alcancé a escuchar. La tercera escuela se llama de la relación trágica entre política y moral. Relación trágica de política y moral. Gracias, profe. Ya. Para ir terminando, porque ya estamos llegando a la hora, me voy despidiendo y para subirles el ánimo en esta materia, porque hasta el momento parece que solo los caminos son o sigo la política y me alejo de la moral, o me voy a la moral y me olvido de la política, o por favor, vamos a terminar en un problema moral muy serio, porque como dice Sartre, todo esto es trágico. Bueno, hay una cuarta escuela que dice lo siguiente, la enuncio simplemente. Dice lo siguiente: miren, la relación entre política y moral no tiene por qué ser trágica. Es una relación de tensión, dramática, podríamos decir, pero no trágica, de relación dramática, tensionada entre política y moral. Comparte con la escuela anterior de que no podemos huir de la política ni de la moral, sino que seres humanos tenemos que enfrentar la acción política regida por moral. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues, dirá esta cuarta escuela, creemos vínculos, creemos instrumentos institucionales, legales, para hacer que el comportamiento político de los sujetos se ajuste a las reglas morales, o a lo menos que no se independice de la moral como nos propone Maquiavelo. Vamos a establecer algunos mecanismos institucionales o instrumentos para evitar esta situación. Se los adelanto y con esto me voy de la clase del día y nos vemos el viernes, que dice lo siguiente. Por ejemplo, ¿podemos ponerle límites a la acción estatal, es decir, al campo de la política, para que se ajuste a la moral? A lo mejor podemos ponerles límites. Y si alguien se salta esos límites, ¿podemos exigirle responsabilidad? ¿Podemos exigirle responsabilidad? A lo mejor sí. Y ahí aparecen algunas doctrinas políticas y morales que van a promover
establecer límites a la política, al actuar de la política, de que debe respetar ciertos principios morales. ¿Cómo se expresan esos principios morales? Por ejemplo, en un catálogo de derechos, que si la autoridad vulnera, es una vulneración de derechos políticos que además tienen un sustento moral. ¿Ya? Es una primera línea. Vamos a ver en la próxima clase, cuando sigamos esto, profundizando en esta materia. Pero no quería terminar la clase sin advertirles que hay vías de acercar las decisiones políticas a la moral y a la moral, a la política. Que es fácil, no es fácil. Que cuesta mucho establecerlas, sí, pero hay vías para vincular política y moral. No tienen por qué estar separadas. Said Aguilar me levantó la mano. Sí, pero fue una pregunta. Sí. ¿La asistencia va a quedar automáticamente registrada o hay que hacer algo, como lo del QR, algo así? No, lo del QR empezó a funcionar esta semana y como nuestra primera clase está siendo telemática, no podemos hacer operar el QR, como te constará. Pero yo estoy aquí viendo que hay 58, tengo que hablar con la dirección de la escuela para ver cómo lo hacemos con las clases anteriores para registrarla, incluida esta. En todo caso, a partir del viernes, como ya está activado el ya, pero ¿en dónde el viernes, por lo menos en este curso. Para la próxima clase, lo que haya hecho. Exactamente. Pero eso era. Sí. La materia que voy a tomar, gracias, para los que llegaron tarde, la prueba del viernes, es las clases que vimos anterior a esta. Lo que vimos en esta clase no entra en la prueba del viernes, ¿vale? Lo que vimos hasta la clase anterior. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Fernanda? Tengo una consulta. Sí. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Si el concepto de poder de Arendt también entraba. Sí, también entraba porque lo comentamos en la clase pasada y yo también mencioné a otro autor que es Jürgen Habermas y que están al final de la segunda lectura. También entran. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, les vuelvo a pedir disculpas por las dificultades que tuve al principio de la conexión Zoom y nos vemos el viernes. Vamos a destinar probablemente los primeros 15 o 20 minutos a la prueba y después continuaremos con la clase. ¿Vale? Profe, Sí, dígame. Profe, antes que se vaya, ¿cómo se denominaría la última doctrina? ¿El nombre? De la relación dramática entre política y moral. No es trágica, como la tercera escuela, sino que relación dramática. ¿Vale? Marieta. Ya, Marieta, dime. No te escucho, Marieta. Si puedes subir el volumen.